buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa. Estamos en el despacho de abogados Pedro Beltrán. Como saben, este domingo se celebran las elecciones en Argentina. De ellas hablaremos con Pedro Beltrán, pero antes vamos a hacer un pequeño recorrido histórico por la historia de este país sudamericano. Y nos acompañan Catherine Chavarro. Muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, ¿cómo se desarrolló el proceso de la colonización española? La colonización española se realizó de forma muy distinta a la que realizaron alemanes, ingleses e irlandeses en la parte de Estados Unidos. Por ejemplo, en Argentina se realizó en forma de latifundios, con fincas de enorme extensión. Sin embargo, en la parte de Estados Unidos se realizó a base de en forma equitativa, repartiendo el terreno entre pequeños granjeros. Cuéntanos un poco sobre la guerra entre Argentina y Paraguay de 1864. Bueno, es la conocida como la Triple Alianza, en la que Uruguay, Argentina y Brasil se enfrentan a Paraguay. Paraguay perdió una parte muy grande de su terreno, que tuvo que ceder tanto a Argentina como a Brasil. El 90% de la población masculina falleció y un total del 55% de la población también. Entonces, fue una lucha, una guerra sangrienta en la que perdió mucha población. Tanto es así que se ha acusado a Brasil y a Argentina de genocidio. Hemos escuchado hablar mucho sobre Juan Perón, pero ¿quién fue exactamente? Bueno, Juan Perón es un militar muy importante en la historia de Argentina. En las elecciones de este domingo, 2 de los 3 candidatos que se presentan se dicen que son peronistas. Perón fue un hombre encantado con la idea de Mussolini, con su ideología. Él fue un agregado militar en la parte de la Italia de Mussolini, quien estaba en 1940 aliado ya con Hitler. Esta etapa la vivió Juan Perón en Roma. Más tarde volvió a Argentina, donde participó en el golpe de Estado que realizaron los militares al gobierno, donde lo derrocaron. Posteriormente, él fue elegido en 1946, como presidente de Argentina. Más tarde, volvió a ser reelegido como presidente del gobierno, pero esta candidatura no la pudo terminar, puesto que los militares derrocaron el gobierno en 1955 y él tuvo que exiliarse en España durante 18 años. Al llegar a Argentina nuevamente en 1973 fue reelegido como presidente, pero tampoco pudo terminar esta candidatura, puesto que en julio de 1974 falleció desgraciadamente. ¿Nos podrías contar un poco sobre su vida sentimental, sus matrimonios? Bueno, la vida sentimental de Juan Perón fue muy interesante. Fueron 4 las más conocidas de sus relaciones. Una de ellas fue con una mujer 13 años más joven que él, que falleció desgraciadamente. Luego la segunda fue conocida, muy conocida, llamada Eva Perón, que tenía 20 años y él tenía 45, pero esta también falleció debido a su grave estado de salud. La tercera y más conocida de todas fue junto a una niña de 14 años, que al terminar esta relación los padres de esta denunciaron a Juan Perón por un presunto abuso sexual infantil. Y luego la última y más conocida de todas, más conocida que la anterior me refiero, fue la de Isabel Martínez, que era una bailarina en un club de Venezuela. Ellos se fueron a vivir a Madrid, pero en esta etapa en Madrid estaba mal visto que una pareja conviviera sin estar casada, por lo tanto contrajeron matrimonio. Más tarde, ella fue la vicepresidenta en la candidatura Perón-Perón, donde él evidentemente era el presidente. Ganaron la candidatura, como hemos dicho anteriormente, en 1973, pero él falleció en 1974, con lo cual ella pasó automáticamente a ser la presidenta de Argentina, llamándose Isabelita Perón, la presidenta. Pues Catherine Chavarro, muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Continuamos con ese recorrido por la historia de Argentina. Nos acompaña ahora Lucy Godard. Muy buenas noches. En primer lugar, si nos puedes hablar de Eva Perón. Sí, claro. Eva Perón era una política argentina. Vivía pobremente en un pueblo cuando era pequeña y hasta que a sus 16 años huyó a Buenos Aires. Empezaba a trabajar como actriz y pues empezaba a tener cierta popularidad. Y después conoció a Juan Domingo Perón, con quien se casó en 1945, pero él este año fue encarcelado. Y después, cuando fue liberado, se presentó a las elecciones de febrero de 1946
que obtuvo con gran triunfo y pues ella no aceptó ningún cargo oficial, aunque ella tenía cierta popularidad. Ella prefería impulsar su política a través de su fundación Eva Perón y ayudando a los más necesitados. Se fundó en 1949 el Partido Peronista Femenino. Gracias a ella se mejoró las condiciones de vida de los trabajadores, la legislación laboral y todo. Y después, en 1951, año en el que publicó su autobiografía, la CGT le propone el cargo de vicepresidente de la CGT, pero había mucha oposición de las Fuerzas Armadas que la consideraba como una amenaza, reivindicando el peronismo, pero de toda manera ella rechazó esta candidatura porque tenía problemas medicales y pues su muerte significó la decadencia del peronismo en 1952 porque hubo un golpe de Estado 3 años más tarde. ¿Qué pasó en la Guerra de las Malvinas? El archipiélago de las Malvinas fue descubierto en el siglo XVI por Fernando de Magallanes, tras pasar por manos francesas, españolas y argentinas. Fue invadida en 1833 por los ingleses y pues la soberanía de este archipiélago siempre ha sido foco de tensiones diplomáticas entre Argentina e Inglaterra. Y pues 15 días antes del inicio de la guerra, un grupo de obreros argentinos desembarcó en la isla de Georgia del Sur e hizo su bandera. Esta isla está cerca de las Malvinas y bajo soberanía de Inglaterra. Y pues Inglaterra le amenazó de expulsión y después, en abril de 1982, el ejército argentino desembarcó, invadió la isla de las Malvinas y por eso el Reino Unido puso en alerta a sus tropas. Y después Argentina anunció que las islas de Malvinas, de Georgia del Sur y Sandwich del Sur quedaban bajo su soberanía. Y entonces el Reino Unido rompió sus relaciones diplomáticas con Argentina y decidió enviar sus tropas en estas islas. Durante la guerra, Argentina tenía el apoyo casi unánime de todos los países latinoamericanos, salvo el de Chile, que apoyaba a los ingleses. Por ejemplo, Perú envió armas y aviones a Argentina. Después, sucesivas victorias de los ingleses, 2 generales, uno argentino y uno británico, el 14 de junio de este mismo año, 1982, firmaron el alto al fuego y la capitulación de Argentina. Durante estos 74 días de guerra, pues murieron 600 argentinos más o menos y 300 ingleses. Pues Lucy Godard, muchísimas gracias. De nada. Ahora sí, contamos con la presencia de Pedro Beltrán. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes de hablar sobre las perspectivas de estas elecciones argentinas del domingo, cuéntanos el despliegue de hoy. Sí, el despliegue de Argentina es muy interesante, hecho con especial cariño, como siempre. Hemos preparado, en primer lugar, música. Tenemos una ópera, Sansón y Dalila, porque el protagonista es José Curá, que es uno de los tenores argentinos más conocidos, o quizás el más conocido de todos. Marta Argerich, excelente pianista argentina. Encima una ópera que es brasileña, es raro que haya óperas del Nuevo Mundo, es la primera ópera del Nuevo Mundo. El guaraní tiene relación con Argentina, porque mucha de la población originaria de Argentina son guaraníes. Presidiendo en el centro Bruckner, puede parecer extraño Argentina con Bruckner, porque desde luego no es un compositor argentino, pero sí es argentino el director de la orquesta, Daniel Barenboim, y lo tenemos en 2 versiones, con la Sinfónica de Chicago y la Filarmónica de Berlín, porque es la mayor aportación que ha hecho Barenboim al mundo de la música, esta excepcional integral de Bruckner. Y abajo otro libro sobre Bruckner, que curiosamente es la primera biografía escrita de Bruckner en castellano y la hizo un argentino, Eduardo Storni. Seguimos con películas. Che, el argentino, porque mucha gente no sabe que Che, el Che Guevara,
era argentino, lo asociamos siempre con la Revolución Cubana, etcétera, pero la película, el propio título es Che el argentino. Hay una segunda parte que se llama El Che guerrilla, que es sobre su experiencia en Bolivia y la muerte finalmente en Bolivia. Me comentabas antes que más interesante a lo mejor, ¿no? La segunda parte. Bueno, la segunda parte más interesante en la medida que es mucho menos conocida de esta historia del Che en Cuba. Hay varias películas, se ha escrito, se ha hablado mucho. De su parte como guerrillero en Bolivia hay mucho menos. Es el mismo actor y es una serie, en definitiva. No es una serie, mejor dicho, es una sola película. Lo que ocurre es que como duraba 4 horas 20 minutos, por razones de exhibición cinematográfica la dividieron en 2 películas diferentes, Che el argentino y Che guerrilla, pero en realidad es una misma historia. Y al lado también el Che Guevara, Diarios de motocicleta, que esta sí que hace referencia muy específicamente a su periodo argentino, porque aquí vemos al Che con 23 años, cuando hace un maravilloso viaje, envidiable viaje de 1 año por toda Latinoamérica, viaje que hace en motocicleta con un amigo suyo y por eso se llama Diarios de motocicleta y de donde surge toda su inspiración revolucionaria. Los paisajes son preciosos, vemos escenas brillantes del Machu Picchu, la cordillera de los Andes, una película muy interesante y muy recomendable. Tenemos a Carlos Kleiber al lado porque no es argentino, pero desde los 5 años vivió en Argentina. Su padre, Eric Kleiber, era el director del Teatro Colón de Buenos Aires en la época gloriosa y es un director muy formado en Argentina, su propio nombre Carlos, y es otro de los grandes hombres de la dirección del siglo XX. Una ópera de Strauss, también con Carlos Kleiber, y una de las mejores películas, hay mucho cine argentino, hemos elegido una, 9 reinas. Siguiendo aquí en el centro tenemos Eva Perón. Esta película es menos conocida que aquella película Evita con Antonio Banderas, pero me gusta mucho más y por eso la hemos traído aquí. Aquella es un musical y esta es una película excelente que retrata perfectamente su vida. Al lado Barenboim en el Teatro Colón y tenemos una foto de Barenboim cuando debutó en el Colón, que tenía 7 años de edad cuando tocaba. Barenboim nació en Buenos Aires y su primer recital lo dio con 7 años. Los periódicos de la ciudad de Buenos Aires, uno dijo que era un genio absoluto, que había nacido un nuevo Mozart y otro que los niños no debían tocar en público. Bien, desde entonces ha suscitado una cierta división de opiniones, pero es uno de los grandes artistas de la música clásica y lo tenemos en el concierto que dio 50 años después, es decir, el primero con 7 años, por supuesto había otros muchos, pero celebrando sus 50 años en el Colón repitió concierto. Esta película de Cabeza de Vaca que tenemos al lado hace referencia a Argentina porque Cabeza de Vaca fue gobernador de Buenos Aires, de Río de la Plata, de todo lo que era el Río de la Plata, que incluía Argentina, Paraguay, Chile, hoy, lo que es hoy también Chile. Y es un conquistador español de los menos conocidos. El más conocido es Hernán Cortés, Pizarro. Cabeza de Vaca es más que conquistador, es descubridor. Y además es un caso muy curioso porque es el que descubre o conquista para España Estados Unidos, que lleva un recorrido desde Florida hasta California y durante 8 años vive con los indios, que lo explica muy bien esta película. Es una película rara, diferente de las habituales, una de las mejores del cine mexicano y muy interesante para conocer a este protagonista ligado también con la historia argentina. Mi Buenos Aires querido, no puede haber nada más apropiado, tangos con el propio Barenboim, además tocando al piano, un lujo. Música de los Andes y Argentina, una ópera de Verdi sobre un tema inca, raro porque no es muy frecuente que tengamos óperas sobre estos temas, un libro sobre Buenos Aires, un libro sobre Argentina, una guía de Buenos Aires, y aquí tenemos un disco. La música es Brahms, no hay grandes compositores argentinos, pero los intérpretes sí que son latinoamericanos. Barenboim, de nuevo, al piano, y con Gustavo Dudamel, que no es de Argentina, es de Venezuela, pero es otro de los grandes directores del momento, ha estado a punto de ser nombrado director de la Filarmónica de Berlín, la última elección, quedó en segundo lugar. Un disco también muy interesante. Borges, siempre presente, porque es el gran literato de Argentina, un libro precioso, Ficciones. Otra guía de Buenos Aires. Aquí tenemos a Richard Strauss, que tampoco pega mucho quizás con Argentina, y cuál es su relación, porque nos lleva al periodo glorioso de Argentina, de los años 20, los principios del siglo XX. Argentina era una potencia mundial en todos los sentidos, no solamente era uno de los primeros países más importantes del mundo económicamente, sino desde el punto de vista cultural. De hecho, basta ver la cantidad de inmigración que tuvo, los italianos, los españoles se iban a Argentina, se iban a vivir allí. Pues Richard Strauss dirigió nada menos que 16 conciertos seguidos en el año 1928 en el famosísimo Teatro Colón de Buenos Aires, dirigiendo la Filarmónica de Viena, la mejor orquesta del mundo.
en aquella época, junto con la Filarmónica de Berlín, y dirigiendo también sus propias óperas con esa orquesta en el Foso. Luego visitó 2 años más el Teatro Colón. Felipe II, ¿qué tiene que ver Felipe II con Argentina? Es que Felipe II en realidad también fue rey de Argentina y de otros muchos sitios. Todos los Austrias y los Borbones fueron reyes también de América, aunque ninguno lo visitó. Es curioso porque ni un solo rey se le ocurrió coger un barco. Era más difícil viajar que ahora, hay que reconocerlo, pero refleja un cierto desinterés también, porque ya no era una travesía peligrosa ni había grandes peligros, depende de dónde fuera. Si te ibas a mitad de la selva podía ser un poco más difícil. 1000 años de historia de España, la historia de España y la historia de Argentina están vinculadas. La Araucana hace referencia a la conquista de Chile, una película también muy interesante sobre la conquista de Chile, también tiene relación con Argentina, los araucanos y el pueblo mapache. La conquista de Perú por Pizarro, ¿por qué? Porque no se sabe esto mucho y los argentinos esta parte de su historia la desprecian. Argentina era parte del Imperio Inca también, no todo el territorio, lo que estaba al lado de los Andes. Concretamente, el Imperio Inca abarcaba Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Argentina también. Por tanto, también viene Pizarro. Goya. ¿Por qué Goya? Porque el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires es el mejor de Latinoamérica, tiene varios cuadros de Goya y concretamente también en la época gloriosa de los años 20, el Museo del Prado donó muchas obras de Goya al Museo de Bellas Artes de Argentina. Siguiendo tenemos a Federico García Lorca, que desde luego tampoco es argentino, pero vivió en Argentina, en Buenos Aires, casi un año, y su última obra, curiosamente, se estrena en Argentina. Federico García Lorca estaba enamorado de Buenos Aires, regresó a España, es conocida la historia de que lo mataron los franquistas al principio de la Guerra Civil, y qué distinto hubiera sido su historia si hubiera podido huir, porque desde luego se hubiera ido a Buenos Aires, porque le encantaba, hubiera vivido en Argentina y una gran parte de su creación hubiera sido Argentina. Son ficciones históricas en cualquier caso. Incas, mayas y aztecas, porque como hemos dicho, Argentina perteneció al Imperio Inca. Carta Eva es una serie de televisión muy reciente, muy interesante porque hace referencia a un momento histórico curioso, que es la visita de Eva Perón a la dictadura franquista y sus relaciones con Carmen Polo, la esposa de Franco, que no tenían nada que ver una con la otra, evidentemente, porque Eva era de izquierdas, comunista, y en esa época Argentina ayudaba a España, y mucho, porque nos donó cantidades muy importantes de trigo que las necesitábamos de verdad. De eso trata esta serie. Después de la Guerra Civil Española, año 47. Y La Misión es una película que está rodada en las cataratas de Iguazú, que pertenecen a Argentina, también tienen frontera con Brasil y con Paraguay, y narra una historia de un jesuita, muy bonita esta película, una de las mejores sobre las misiones y la colonización de España en Latinoamérica en el sentido de la colonización cristiana. Hablemos, Pedro, de las elecciones de este domingo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué perspectivas hay? El sistema electoral que tiene Argentina es diferente del que tenemos aquí en España, porque lo que eligen allí es un presidente. El presidente se elige de forma directa, no hay rey y se elige un presidente de la República, pero no como lo eligen en Alemania, que el presidente de la República no lo conoce nadie, más bien sistema de Estados Unidos o Francia, presidente por elección popular. Hay 3 candidatos principales. Scioli es el candidato de la continuidad, candidato peronista, candidato de los Kirchner, Cristina Fernández, relacionado con... y es el favorito en cuanto en las encuestas saca entre el 38 y el 41%. La diferencia entre que saque el 38 y el 41 es fundamental, porque si saca más del 40% y más del 10% sobre el segundo, por el sistema electoral automáticamente queda investido presidente sin necesidad de segunda vuelta. Allí sí que existe esta segunda vuelta. Si no consigue estas 2 variables, habrá la segunda vuelta. El segundo candidato es Macri, que representaría lo que es aquí el Partido Popular. Scioli podría ser el Partido Socialista, esta comparación es un poco forzada, pero parece razonable hacerla. Y en tercer lugar tenemos Massa, que es una escisión del peronismo y que podría ser lo que aquí son Ciudadanos, en la medida que se situaría en un centro. Es decir, que tenemos un partido socialista, por resumir, con Scioli, un partido de derechas o Partido Popular con Macri y Massa en tercer lugar. El favorito es Scioli, pero si no consigue la mayoría, es muy posible que en la segunda vuelta Macri y Massa se alíen y puedan conseguir más votos que Scioli y por tanto Macri fuera el presidente de Argentina, el nuevo presidente. Nos comentabas que Argentina antes era un país rico. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuáles son las causas de la crisis económica? Sí, esto daría para un discurso muy largo. Primero, la ineficacia de los políticos. Segundo, la inestabilidad con tantos golpes de Estado que hemos asistido en la historia de Argentina.
involucrarse en conflictos bélicos como el que hemos comentado de la Guerra de las Malvinas tampoco fue lo más acertado. Una excesiva corrupción, niveles de corrupción altísimos, un poder judicial que no funciona. La política de distribución de la tierra y la colonización tampoco ha sido la más acertada de todas. Y sobre todo Argentina llegó a un nivel de endeudamiento muy grande, tanto de endeudamiento público como privado. Las personas gastaban muy por encima de sus posibilidades, con viajes constantes a Nueva York, siendo los grandes ricos de América, y también el Estado entró en deudas excesivas, que ha sido... Me recuerda a España lo que estás diciendo, ¿eh? Sí, recuerda un poquito sí, pero a España. más. Sí, pero más. Y España tenemos una enorme ventaja, que es que pertenecemos al euro y muchas de las decisiones, al euro y a la Unión Europea, las dos cosas, y muchas de las decisiones se toman en Frankfurt y no en Madrid. España no puede adoptar una política proteccionista, como ha hecho Argentina, proteccionista en el sentido de cerrar sus fronteras, de establecer aranceles muy altos. España no puede dar vaivenes tan grandes como Argentina, que de momento dice, no, ahora la moneda pasa a ser equiparable al dólar. Un peso argentino es lo mismo que un dólar. Luego cambiamos y ahora ya no, ahora sí. Claro, esos vaivenes, esa inestabilidad asusta a los inversores extranjeros y también en general hace que la economía funcione mal. Pero sí, en muchas cosas se parecen, bueno, son herederos nuestros, ¿no? No hemos dejado lo mejor, la verdad. En Estados Unidos han funcionado mucho mejor que nosotros, había que preguntarse si en parte es por la herencia, si la herencia inglesa o los valores que se dejaron allí fueron mejores o no que los españoles. Me hablabas antes brevemente de Cabeza de Vaca. ¿Nos puedes contar un poquito más quién fue? ¿Qué hizo? Sí, Cabeza de Vaca es explorador, descubridor. La palabra conquistador, los conquistadores los asociamos a los que conquistan territorios y realizan actos que, bueno, la alcaldesa de Barcelona llamó recientemente genocidio. Hoy sería genocidio, desde luego. Hoy, si hicieran eso hoy, sería genocidio. Tampoco sabemos exactamente lo que hicieron, porque no había cámaras de fotos, ni de vídeo, ni televisión, con lo cual algunas matanzas sí que están registradas, porque escribíamos, los españoles escribíamos. Curiosamente, los incas no sabían escribir, no tenían escritura. Tampoco la tenían los aztecas, y los mayas tampoco. Ninguno de los tres grandes pueblos la tenían. Empezaron a escribir los relatos después, gracias a los españoles. Bien, sin embargo, Cabeza de Vaca entra en Estados Unidos por Florida, llevaba 600 personas, quedan 4 solo en la expedición al final. Uno de ellos un negro, al que trata como un igual, cosa insólita en aquella época. A los indígenas también los trata como iguales, pero es que el conquistador es conquistado a su vez, porque Cabeza de Vaca es conquistado por los indios, se integra por los indios y se salva gracias a sus experiencias médicas. Él hace el primer trasplante de corazón de la historia. De hecho, hoy en Estados Unidos es considerado una persona dentro de la historia de la cardiología básica. A un indio le disparan una flecha, era el líder de la tribu, le disparan una flecha, se le clava en el corazón, la extrae del corazón y le salva. Y entonces los indios ya dicen, ¡guau! Esto es la maravilla de las maravillas. Y de ser esclavo pasa a ser el médico de la tribu y durante 8 años está solo con la tribu. En esta película se oye hablar solamente el lenguaje, durante 50 minutos se habla solo el lenguaje local que él no entiende hasta que lo aprende. Y finalmente llega a California y se encuentra con los españoles después de tantos años que lo toman como un loco indio, pero dicen, no, oiga, que en fin, que soy el explorador Cabeza de Vaca y tesorero general de la expedición. Vuelve a España, le nombran gobernador de Buenos Aires y curiosamente lo encarcelan por sus actuaciones en Buenos Aires en favor de los indios, porque él había vivido con los indios y defendía la tesis de que los indios eran iguales que los españoles, cosa que había otros en la época que no la defendían en absoluto. Y hay un juicio en el cual Felipe II le absuelve, gana el juicio, Cabeza de Vaca, después de haber sido encerrado en prisión, y regresa, digamos, triunfalmente como una persona. Es una persona muy interesante de la historia de España. Su perfil es más interesante que el de Hernán Cortés y de Pizarro, que eran bastante más brutos. Y más desconocido, claro, porque quizás no tiene leyenda negra y porque puede ser menos atractivo la personalidad relativamente. Esta película es preciosa, muy original, es una película mexicana y considerada una de las mejores películas mexicanas de la historia. ¿Qué valoración haces de la figura de Perón? Perón es un personaje muy complejo porque tenía facetas de extrema derecha. Antes nos hablaba Catherine de su relación con Mussolini. Perón estaba fascinado con Mussolini, le encantaba Mussolini. Y bueno, Hitler no, porque casi no llegó a conocerle, un poco más y lo conoce. Franco, por supuesto, le entusiasmaba. Y que poco pega, ¿no? Porque si eres de izquierdas y te entusiasma...
Claro, el nacionalsocialismo llevaba esa palabra nacionalsocialismo, lo llevaban los nazis, me refiero, nos hemos quedado con el nazi solo, la etiqueta de socialismo se la hemos quitado siempre, hablamos nazis, y bien, nazis, pero nazi viene de palabra nacional. Perón coge de ahí, coge de la izquierda, con Eva Perón, en esta preciosa película se ve muy bien cómo ella le influye para un acercamiento mucho más de izquierdas, más comunista, más en favor de los trabajadores, y es un híbrido al final que no se puede entender bien, porque era militar. Los militares por concepto son de derechas, rara vez vas a tener un militar que haga un golpe de estado de izquierdas, ha habido algunos casos en la historia, por supuesto. Es una figura muy complicada, pero básica hoy, como decía también antes Catherine, de los dos protagonistas de las elecciones de este mismo domingo, dos todavía tienen la etiqueta de peronistas, y han pasado años. Y háblanos brevemente, estamos quedando sin tiempo, pero me interesa mucho el Teatro Colón. El Teatro Colón es el teatro más bonito de toda América Latina. Es una joya que demuestra lo grandioso que fue la cultura en Buenos Aires y en Argentina. Está considerado como el teatro más bello de toda América porque tiene una escenografía interior preciosa, absolutamente preciosa, y a principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, más o menos hasta el año 35-40, era uno de los 5 escenarios básicos del mundo. Su director durante muchos años fue Eric Kleiber, que era uno de los directores más famosos de la época. Pues Pedro Beltrán, aprendemos muchísimo contigo, muchísimas gracias. Gracias a ti por venir, un placer tenerte aquí, y hasta pronto. La semana próxima vamos a seguir en esta línea de programas y hablaremos de México. Pues no se lo pierdan la semana que viene aquí en el despacho de abogados de Pedro Beltrán.